pan de vida. El mensaje que traigo para hoy se titula Velad y orad. Y vamos a leer en Mateo capítulo 26 algunos versículos. Dice el versículo 36: Entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el versículo 43 dice: Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Analicemos la palabra velad. Velad significa observar atentamente algo o a alguien, y también significa cuidar con solicitud, o sea, con mucho cuidado de algo o de alguien. Jesús vemos que se retira a orar y se lleva con él a 3 de sus más íntimos discípulos. No es que Jesús hiciera acepción de personas, lo que hizo es elegir a aquellos que más relación íntima tenían con él, y les dijo: Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les estaba diciendo que estuvieran atentos a lo que iba a suceder esa noche y la importancia que tenía, y también que tuvieran mucho cuidado. De alguna manera Jesús quería protegerlos. Jesús también quería sentirse arropado por sus discípulos en esos momentos de angustia. Hermanos, en los momentos de angustia, de tristeza, de desesperación, debemos buscar el apoyo de nuestros hermanos en la fe, buscar el apoyo de nuestros hermanos en la iglesia. Las preguntas que surgen aquí son las siguientes: ¿cómo está hoy la iglesia? ¿Estamos velando? ¿Estamos observando atentamente y con cuidado? ¿Y estamos preparándonos ante lo que va a suceder en breve, que no es otra cosa que la segunda venida de Cristo? ¿O estamos dormidos? Lo que Jesús nos quiere enseñar, si analizamos este pasaje, es que debemos velar, debemos estar muy pendientes de los acontecimientos que están por llegar, sin dejarnos llevar por razonamientos o puntos de vista propios que nos pueden desviar la atención en lo que realmente importa. Por tanto, es necesario que la Iglesia, que nosotros hoy estemos despiertos y no dormidos como estaban sus discípulos. La consecuencia de dormirnos, de no velar, de no prestar atención con cuidado y diligencia, es que nos apartamos y quizá no entendamos el plan de Dios, el propósito que Dios tiene con la segunda venida de Cristo. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Pedro, que como hemos visto era uno de los más íntimos de Jesús junto con Santiago y Juan, que ante los acontecimientos habían prendido a su maestro, no reaccionó bien. Lo vemos en Juan capítulo 18, en los versículos 10 y 11, donde dice: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús tuvo aquí que reprender a Pedro, eso sí, lo hizo con mucho amor. Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, guarda tu arma, estaba diciéndole carnal, porque sabemos que nuestras armas no son carnales. Y luego añade: la copa que el Padre me ha dado, me ha encargado, no la he de beber. Haciendo una paráfrasis de este versículo, estamos viendo que Pedro le dijo a Jesús: Pedro, no entiendes, debo obedecer al Padre, aunque para ello tenga que padecer este mal trago, este gran sufrimiento, y lo hago con gozo, porque esto proveerá la salvación a todos aquellos que crean en mí y acepten mi sacrificio. Le ocurrió a Pedro, hermanos, y nos puede ocurrir a nosotros hoy si nos descuidamos y andamos dormidos. Sabemos que Jesús vela por nosotros, estamos acostumbrados a oírlo y a sentirlo, pero quizás no nos acostumbramos a que nosotros seamos los que velemos, que estemos despiertos y atentos a los acontecimientos
y como parte de su cuerpo, recordemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, también debemos velar y cuidar unos por otros. Esto es lo que significa velar con Él. Muchos creyentes hoy aman a Jesús de la misma manera que sus discípulos, según su experiencia o capacidad natural, pero lo mismo que los discípulos no comprenden el propósito y los planes de Dios. De ahí la importancia de la intervención del Espíritu Santo, la necesidad de estar plenos en Él, y a través de escuchar su voz podremos entender el propósito y el plan de Dios. Cuando los discípulos de Jesús y todos los que se encontraban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, entendieron el plan de salvación de Dios, entendieron el sacrificio de Cristo y aprendieron a velar. Y Pedro, ese Pedro que le cortó la oreja a Malco y después le negó a Jesús 3 veces, pudo predicar con coraje y valentía y se convirtieron 3000 personas en su primer sermón. Quiero terminar con un gran consejo que Jesús nos quiere transmitir en este pasaje. Está en el versículo 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos que Jesús añade ahora a velar la oración. Esto habla de la importancia de la oración para permanecer alerta y guiados por el Espíritu Santo y observar los acontecimientos que estamos viviendo, para tener el cuidado necesario y actuar correctamente. Quizás la tentación sea dejarnos llevar por nuestra opinión, por nuestros razonamientos, nuestro criterio, nuestro punto de vista acerca de estos acontecimientos, olvidándonos de lo que realmente importa, que no es otra cosa que el Señor viene pronto para recoger a su Iglesia y celebrar las bodas del Cordero. Recuerda, para no equivocarnos en estos tiempos tan difíciles y que anuncian la pronta venida de Jesucristo, debemos velar y debemos orar. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje. Bendiciones para todos. Un abrazo.